Qué gusto poder saludarles una vez más. Vamos a hablar en esta ocasión sobre la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton se puede enunciar de la siguiente manera. Se dice que la aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. ¿Qué quiere decir este enunciado? Como vemos en la ecuación que está acá, dice que la aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a su fuerza. Quiere decir de que a mayor fuerza, mayor será mi aceleración. Pero también nos dice que es inversamente proporcional a la masa. Quiere decir que si la masa aumenta, entonces la aceleración tiende a disminuir. Si de esta ecuación nosotros despejamos fuerza, entonces tendremos que fuerza va a ser igual a masa por aceleración, que es como comúnmente se encuentra la fórmula de la segunda ley de Newton. Bueno, para aplicar la segunda ley de Newton tenemos lo siguiente. Veamos el siguiente problema. El siguiente problema me pregunta ¿qué fuerza horizontal se requiere para mover un bloque de 8 kilogramos sobre una superficie sin fricción con una aceleración de 2 metros por segundo? Entonces, los datos que me da el problema son los siguientes. Bueno, entonces los datos que me da el problema son los siguientes. Me está dando la masa del objeto, ¿sí? Dice que la masa es igual a 8 kilogramos y tenemos la aceleración que es igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ya que me está preguntando fuerza, como fuerza es igual a masa por aceleración, vamos a decir que fuerza será igual a 8 kilogramos multiplicado por su aceleración, que es 2 metros por segundo al cuadrado. Operamos y nos va a dar que esto es 16 y kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado va a ser el equivalente a newtons. Bien, veamos ahora el segundo problema. El problema número 2 me dice que una fuerza de 25 newtons provoca que un objeto se mueva con una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado y me pregunta cuál es la masa del objeto. Para este caso tenemos nosotros entonces la fuerza, que es igual a 25 newtons, y la aceleración, que es 3 metros por segundo al cuadrado. Sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso me está preguntando la masa del objeto, por lo tanto yo voy a despejar masa. Entonces aceleración va a dividir a la fuerza. Expresamos la masa como la fuerza dividida la aceleración del objeto. Vamos a tener entonces que masa sería igual a 25 newtons dividida la aceleración del objeto, que será 3 metros por segundo al cuadrado. Si realizamos esta operación, entonces tendríamos 25 dividido 3 y esto va a ser igual a 8.33 kilogramos. Pasemos ahora al ejemplo número 3. En el problema 3 dice que una fuerza horizontal de 5000 newtons acelera un auto de 1500 kilogramos a partir del reposo. ¿Cuál es la aceleración del auto? Conocemos nosotros entonces la fuerza, que será 5000 newtons, y tenemos la masa del automóvil, que es 1500 kilogramos. Entonces, a partir de la definición de la segunda ley de Newton, tenemos que aceleración es fuerza dividido masa. Aceleración entonces será igual a los 5000 newtons dividido los 1500
kilogramos. Al dividir entonces 5000 dentro de 1500, nosotros obtenemos que la aceleración es aproximadamente igual a 3.33 metros por segundo al cuadrado. Vamos a ver ahora un problema que ya incluye veamos ahora un problema que incluye un diagrama de cuerpo libre. Problema número 4 me dice que, o me pregunta, ¿qué fuerza F inclinada a un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal se requiere para mover un bloque de 12 kilogramos con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado sobre una superficie plana sin fricción? Esta parte es importante, que nos dice que la superficie no posee fricción. Entonces, acá tenemos nuestra figura, tenemos la fuerza inclinada a 30 grados. Recordemos que sobre todo cuerpo van a actuar algunas fuerzas. Por ejemplo, en todo cuerpo nunca va a hacer falta el peso. El peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto y está dirigida siempre hacia abajo. Peso, que es igual a masa por gravedad. Como el objeto está o se mueve sobre una superficie, entonces vamos a tener también lo que es una fuerza normal. Y esta fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Entonces, si realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre, tendríamos nosotros nuestra fuerza inclinada, y debido a que está inclinada, pues entonces vamos a tener dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical, ¿sí? Es decir, Fx y Fy. También tendríamos nosotros el peso que va dirigido verticalmente hacia abajo. Aquí tenemos peso y tenemos nuestra fuerza normal que va a ir en este sentido. Bien, para la componente en X, como es adyacente al ángulo, entonces vamos a tener que la fuerza X sería igual a F multiplicada por el coseno del ángulo, que en este caso son 30 grados. Y para la fuerza Y vamos a tener que va a ser igual a F multiplicado por el seno del ángulo. Bien, para resolver este problema yo necesito hacer una suma de fuerzas en X igual a masa por aceleración. ¿Por qué suma de fuerzas en X? Porque si nos damos cuenta, el ángulo de inclinación hará que al ejercer una fuerza el bloque se mueva horizontalmente, se moverá hacia la derecha. Como el movimiento es en este sentido, entonces acá nosotros vamos a indicar siempre de que será positivo en la dirección en la que se moverá el objeto. Entonces tendremos suma de fuerzas en X igual a masa por aceleración. De acuerdo a nuestro diagrama en cuerpo libre, solamente tenemos una fuerza en X, que es esta de acá. Entonces nosotros vamos a tener que fuerza en X, acá, va a ser igual a la masa por la aceleración. Tengo entonces que fuerza en X va a ser igual a la masa, que son 12 kilogramos, ¿sí? Multiplicado por la aceleración, que dice que es de 2 metros por segundo al cuadrado. Operamos acá. Fuerza en X va a ser igual entonces a 24 newtons. Ahora, el problema me está pidiendo a mí el valor de la fuerza, no me está pidiendo el valor de la fuerza en X. Entonces nos vamos ahora acá a nuestras componentes, ¿sí? Entonces nuestras componentes dice que Fx es igual a F por coseno del ángulo. Conocemos la fuerza en X, que son 24 newtons. Entonces despejamos la fuerza. Al despejar fuerza de esta fórmula, nos va a quedar que fuerza acá
es igual a fuerza en X dividido el coseno del ángulo. Fuerza será igual entonces a los 24 newtons dividido coseno de 30 grados. Entonces quiere decir que nuestra fuerza sería igual a 24 dividido coseno de 30, y según la calculadora eso es igual a 27.71 newtons. Y ese es el valor entonces de la fuerza inclinada que se necesita para que el bloque de 12 kilogramos se mueva con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Ahora veamos ahora en el ejemplo o el problema número 5 para terminar, ¿sí? Nos pide calcular el valor de la fuerza normal que actúa sobre el bloque del problema anterior, es decir, del bloque de 12 kilogramos. Entonces la fuerza normal se encuentra en el eje Y. Por lo tanto, ¿sí?, acá yo voy a hacer una suma de fuerzas igual acá en Y. Yo tendría entonces de este lado suma de fuerzas en Y igual a ¿qué? Para este caso yo voy a hacer suma de fuerzas igual a 0. ¿Por qué lo igualo a 0 y no lo igualo a masa por aceleración? Veamos nuevamente nuestro dibujo. Acá dijimos de que el bloque se va a mover horizontalmente. Por lo tanto, nos dice que hay una aceleración, esa aceleración es horizontal. ¿Qué pasa en el eje Y? El bloque no va a subir ni va a estar bajando, se va a mantener en la misma línea. Por lo tanto, como no hay movimiento en Y, nosotros decimos que la fuerza o la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces acá nosotros asignamos la dirección que querramos asignarle como positiva. Y en este caso yo coloqué hacia arriba positivo. Según el diagrama de cuerpo libre tenemos hacia arriba la fuerza normal. Entonces tenemos fuerza normal. También tenemos hacia arriba la fuerza Y. Y hacia abajo tendríamos nosotros el peso. Y esto va a ser igual a 0. Si despejamos, fuerza normal sería igual a peso menos nuestra fuerza Y. Bien. Peso sabemos que es masa por gravedad. Entonces, fuerza normal va a ser igual a masa por gravedad, que sería el peso, menos la fuerza Y. Y fuerza Y nos dice que es F multiplicada por el seno de 30 grados. Bien. Entonces, la ecuación nos queda como fuerza normal igual a la masa, que es 12 por 9.8, menos la fuerza, que nos quedó 27.71 por seno de 30 grados. Tendríamos entonces nosotros 12 por 9.8 va a ser igual a 117.6 newtons menos 27.71 multiplicado por el seno de 30, que va a ser igual a 13 aproximadamente, 13.86 newtons. Realizamos entonces nuestra resta. 117.6 menos 13.86, y entonces la fuerza normal, de acuerdo para este problema, sería igual a 103.74 newtons.